En las anteriores videocolumnas vimos que es el trabajo la fuente y medida de toda riqueza, por lo que una sociedad más justa e igualitaria tendría que poner en práctica el principio de equivalencia enunciado por Arno Peters, es decir, que todo el tiempo de trabajo que una persona retira de la sociedad en forma de bienes y servicios tendría que ser exactamente igual al tiempo de trabajo que dicha persona aporta a la sociedad para producir bienes y servicios. También hemos visto que la corrupción es otra forma de redistribución de dicha riqueza y que a veces se funda en una misma con la explotación del trabajo. De hecho, en México, la corrupción ha sido la principal fuente de acumulación de riqueza. ¿A cuánto asciende dicho monto? ¿Es posible financiar el desarrollo con los recursos recuperados del combate a la corrupción? Veamos, es imposible hacer una contabilización precisa de la corrupción, ya que fundamentalmente, pero no principalmente, se da fuera del marco legal y por tanto es difícil dar seguimiento a sus registros contables. Si bien la corrupción se da en todos los niveles, desde la conversión de deuda privada a deuda pública o los remates de empresas públicas por debajo de su valor para favorecer a los grandes corporativos, así como la exención y condonación de impuestos, hasta la mordida del tránsito y el soborno de funcionarios para agilizar trámites, el monto más significativo se da, según palabras del actual presidente, en los denominados moches o diezmos, es decir, en la contratación de obra pública y en la adquisición de bienes por encima de su valor. Esto en común acuerdo entre funcionarios y contratistas. Por eso, la primera acción del gobierno fue cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mejor conocido como el aeropuerto de Texcoco, y el cual era el símbolo de esta forma de acumulación de capital en México. Asimismo, y más allá de parámetros técnicos y científicos de viabilidad, esta acción fue un deslinde, una demarcación de la diferencia fundamental del nuevo régimen respecto al anterior. Ese era el verdadero mensaje tanto para políticos corruptos como para empresarios favorecidos por estos. Pero aún y que sea casi imposible contabilizar el monto de la corrupción, hay un consenso alrededor del Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos de que el costo de la corrupción fluctúa entre el 9 y el 10% del PIB. Esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción. Para dimensionarlo, si mantenemos constante esa participación de la corrupción, desde el año 2000 hasta el 2016, el costo de la corrupción pasó de los 672 mil millones de pesos en el año 2000 a 2.1 billones en 2016. Por eso, a la llegada al poder el actual presidente de la República, AMLO, dijo que con el ahorro del combate a la corrupción se iban a financiar programas sociales. Lo anterior, sin necesidad de emitir circulante, subir los impuestos ni contratar nueva deuda pública. Esta medida de política pública, la cual planteó desde su anterior campaña, la del 2012, es una medida que la mayoría acepta como buena, ya que favorece a los más desprotegidos con programas sociales universales, acercándose un tanto a la propuesta bienestarista de la pensión universal única, así como también favorece a la inversión privada. Al no subir los impuestos ni la deuda pública, ofrece condiciones macroeconómicas óptimas para el sector privado. Por supuesto, a los pregoneros del anterior régimen no les atrajo nada esa propuesta y la vieron como inviable. Así, el presidente de ese entonces, Felipe Calderón, y el expresidente Vicente Fox dijeron que dicha propuesta era demagógica, arbitraria e inviable. Prácticamente una ocurrencia. Inclusive, el líder de Antorcha Campesina, Aquiles Córdoba Morán, dijo que no se podía acabar con la corrupción porque está en todos lados, es estructural, a menos que sea echando una bomba atómica y haga una nueva generación de mexicanos desde cero. Sin embargo, el tiempo y las acciones le dieron la razón al actual mandatario, ya que el combate a la corrupción resultó ser una fuente de primer orden para financiar el desarrollo nacional, desde los decomisos a la delincuencia organizada, la desaparición de fideicomisos y sectores administrativos públicos que no solo significaban un ensanchamiento de la burocracia sin efectos en la población, hasta la recuperación de los impuestos que los grandes corporativos eludían y evadían. Todos estos, más los ahorros generados por la austeridad republicana y la eliminación del famoso moche, han financiado ya no solamente los programas sociales, sino también los proyectos estratégicos que mantienen el nivel de empleo y la inversión pública en un nivel elevado. La corrupción no solo afectaba a los ciudadanos comunes, sino también a la actividad económica. Muestra de ello es que los ingresos generados por una actividad como la piratería alcanzaban los 75 mil millones de dólares, superando los ingresos por exportación de petróleo, las remesas y el turismo. A su vez, se estima que las familias a nivel nacional destinaban el 14% de su ingreso para actividades de corrupción.
pero es más notorio en familias que perciben bajos ingresos, ya que este segmento se destinaba el 33% de sus ingresos totales. Esto es precisamente lo que se está modificando y es en síntesis la economía política de la Cuarta Transformación, lo que explica también el elevado flujo de inversión extranjera directa, las elevadas reservas federales y el peso fuerte. Son los signos del nuevo régimen de acumulación de capital o el inicio de un modelo más bienestarista y humanista y menos neoliberal. Hasta la próxima.